Ahora sí, ya está. Buenas tardes a todos, todas, los que nos están acompañando, los presentes. Estamos hoy en un nuevo encuentro de las actividades que viene realizando el programa Agenda Compartida, Planificación de Políticas Públicas para Fortalecer la Democracia desde la Universidad Nacional de Lanús. En este momento celebrando un nuevo encuentro con representantes y con prestigiosos y muy queridos compañeros y compañeras que vienen a compartir y a ayudarnos a pensar algunos aspectos centrales de la evaluación de las políticas públicas, que vienen a ayudarnos a compartir sus experiencias, sus reflexiones, sus investigaciones, sus trabajos y su realidad cotidiana en relación con la evaluación de las políticas públicas, y en ese sentido lo celebramos y estamos muy contentos y contentas. Nos acompañan hoy y es parte de las presentaciones que van a realizarse, por un lado, desde el Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, Diego Raus, nos acompañan como expositores y les agradecemos profundamente su generosidad y todo lo que nos van a decir, porque ya estamos entusiasmados con ello. El doctor Nerio Neirotti nos acompaña, luego lo vamos a presentar en particular, pero ahora solamente para hacer una síntesis o una presentación de las personalidades que nos honran. Nos acompaña Beatriz de Anchorena también, y nos acompaña Sergio de Piero, además de compañeros y compañeras que son parte del programa Agenda Compartida, planificación, evaluación de políticas públicas para fortalecer la democracia. Acá estamos viendo a Marcela Botinelli, a Diego Pereira, estamos viendo a Matías Matalini y a un montón de otros compañeros también del Departamento de Planificación y Políticas Públicas que tratamos de fortalecer los lazos de producción, de pensamiento, de acción, a partir del compromiso de favorecer y promover las capacidades, en este caso de evaluación de políticas públicas. Y vamos a ver hoy de qué se trata eso, o cuáles son nuestros interrogantes, por lo que les pedimos a estos prestigiosos expositores que nos puedan dar una pista para pensar algunas cosas, o nos puedan recordar aquellos fundamentos y aquellas acciones y aquellas concepciones que venimos sosteniendo y que nos vienen impulsando a investigar, a cooperar y a formar desde la Universidad Nacional de Lanús y en vinculación con otras universidades nacionales. Acá está Sergio de Piero, Universidad de la UNAG, también, y desde el propio Estado, desde el propio Poder Ejecutivo Nacional. Acá también está Nerio, que después vamos a hablar particularmente representando a la Flaxo, con lo cual la articulación entre Estado, entre universidades y entre las capacidades que podamos generar para el debate público, para favorecer y fortalecer la mejora de las políticas públicas y sus capacidades, en tanto no solamente la evaluación como una función pública, como una función que tienda a la mejora de la gestión, a la mejora de los servicios y la calidad de los servicios que se ofrece el Estado a la ciudadanía, sino también que tienda a también la función y cumplir sus funciones de rendición de cuentas, pero que también pueda generar aprendizajes significativos y valiosos. Y para esto entendemos nosotros que se requiere comprender y discutir y debatir no solo la función pública de la evaluación, sino también la evaluación como una práctica social. Y en ese punto, la evaluación pública implicará el desarrollo de capacidades en el Estado, en la academia, en la sociedad civil, que hoy nos interpelan, que nos están interpelando en tanto cómo se construyen, cómo tenemos y qué desafíos nos genera esto. Esto nos genera desafíos vinculados a la posibilidad de superar visiones sesgadas y centradas en la disputa, porque la evaluación es un campo en disputa, y esto seguramente lo va a plantear y a recordar, nos va a recordar Nerio Neirotti, pero
nos plantea la disputa que se presenta hoy, no solamente en términos de instrumentos y tecnologías de la evaluación, sino también en términos de sentidos acerca del valor de lo público, acerca de los actores que valoran lo público, acerca de el para qué y la finalidad de las valoraciones de lo público y cómo se mejora eso y cómo se transforma eso en instrumental, cómo se transforma eso en capacidad de gestión, pero a su vez cómo incorpora esa capacidad de gestión y cómo desarrolla esa capacidad de gestión, capacidad ciudadana para poder evaluar. Eso son parte de los interrogantes que teníamos para plantear hoy y que son la convocatoria que realizamos, y por eso es que hemos invitado, como decía antes, por un lado a Nerio Negrotti, que es fundador de Agenda Compartida, que nos marcó y que nos marca todo el modo en el cual pensar esta tensión y estas distintas disputas que entran en el campo de la evaluación, que son similares a las que entran en el campo de las políticas públicas en general, en todo el trayecto del ciclo de su formulación e implementación. Pero también pensamos, y también es importante discutir y plantear qué es lo que hoy el Estado está generando, realizando, rescatando, recuperando de sus propias capacidades existentes, pero que también están interpeladas y requieren fortalecerse, y cómo las está fortaleciendo, y cómo la sociedad civil en su relación con el Estado viene planteando de distintas maneras y de diversas formas necesidades de ser pensada como sujeto de la evaluación y no solo como receptor de evaluación o fuente de información para las evaluaciones. En esta discusión es que estamos, en esta disputa es que los invitamos, en este marco es que pedimos a Diego Raus, que representando al Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la UNLA, nos pueda hacer una presentación y nos dé la bienvenida a todos y a todas. Bueno, gracias Gabriela, buenas tardes a todos, a todas. Simplemente lo mío en representación del Departamento de Planificación y Políticas Públicas es darles la bienvenida, comentarles dos cositas, sobre todo al público que no es de la Universidad Nacional de Lanús. La Universidad Nacional de Lanús es una universidad que está organizada en torno de departamentos. Hay 4 departamentos y uno de ellos es el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, ¿sí? La otra cosa que les comento de nuestra universidad es que es una universidad que fue creando sucesivamente carreras, no tanto en función o girando, pivoteando sobre las ciencias, las disciplinas, sino tratando de pivotear sobre las cuestiones problemáticas de la contemporaneidad, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas en este mundo moderno y en nuestro país y en la provincia, etcétera, que se han tornado cuestiones muy urgentes, muy álgidas, y para las cuales hay respuestas que se pueden dar desde las disciplinas, desde las ciencias. Pero, digamos, un poco el trayecto es ir desde los problemas o las cuestiones de la comunidad hacia la universidad, ¿sí? Dicho estos dos ejes, entonces, entiéndase que nuestro departamento de Planificación y Políticas Públicas, está orientado también en sus carreras, de grado, de posgrado, está orientado hacia esta cuestión de las problemáticas de la comunidad, ¿sí? Y una de esas problemáticas, precisamente propia, ¿no?, de una sociedad, es la cuestión de las políticas públicas, en toda su dimensión, ¿sí? Absolutamente toda su dimensión, que culminan en la evaluación de las políticas públicas, ¿sí? En este sentido, Agenda Compartida, que como dijo Gabriela, fue diseñado el programa por Nerio Negrotti, fue docente de la Universidad Nacional de Lanús y vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús hasta el año pasado, y en toda su gestión incluyó formar esta cuestión de agenda compartida, que incluyó también el programa Formarnos, ¿sí? En donde se invitaba a personas de la comunidad, referentes, dirigentes, etcétera, amplios, de las organizaciones sociales, de los municipios, etcétera, a tomar cursos precisamente para la capacitación o para la discusión en torno a la cuestión pública, ¿sí? El legado de Nerio fue absolutamente trascendente para la Universidad Nacional de Lanús.
Y en esta nueva gestión, que cabeza ahora otro vicerrector, bueno, se decidió que el programa Agenda Compartidas sea parte del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, que reitero, lo asume como de la misma manera en que fue diseñando sus carreras, ¿sí? Orientado a dar cuenta de las problemáticas, de las cuestiones de nuestra contemporaneidad argentina, ¿sí? En este sentido, no es más lo mío que esta presentación. Agradecerle a Nerio y nuevamente darle la bienvenida a la Universidad Nacional de Lanús, de la que se fue hace muy poquito, ¿sí? Y agradecerle a los invitados, a Beatriz Sanchorena, de la Secretaría de Empleo y Gestión Pública, a cargo de una profesora que trabaja conmigo en la Universidad de Buenos Aires, trabajó conmigo, Ana Castellani, ¿sí? Y a Sergio De Piero, a quien conozco de años y con el cual hemos recorrido congresos, conferencias, etcétera, etcétera, y sigo atentamente su valiosísimo trabajo sobre el tema de políticas públicas. Así que sin más, les agradezco mucho a todos, les agradezco a los oyentes y créanme que se van a llevar una serie de buenos, quizás más que nada interrogantes, porque lo bueno de estas charlas, conferencias, etcétera, es que a uno le permitan plantearse preguntas, interrogantes, y por qué esto que yo creía que era así no es así, más que certezas, interrogantes. Y cuando uno de una charla, de una conferencia, de una materia, como decimos, o un seminario se lleva interrogantes, es porque eso tuvo éxito. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, Diego. Avanzamos entonces con la presentación del doctor Nerio Neirotti. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Es máster en Public Affairs de la Universidad de Texas en Austin. Se especializó en análisis, diseño y evaluación de políticas públicas y fue docente titular y docente investigador titular en la Universidad Nacional de Lanús, además de vicerrector entre los años 2010 y 2020. Fue director y fundador del programa Agenda Compartida y desarrolló diversas actividades económicas de grado y posgrado en varias universidades nacionales. Fue director del Programa de Modernización del Estado y subsecretario de Control y Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Mendoza y gerente de evaluación del programa Siempro de Argentina. Actualmente es director del Programa de Análisis Estratégico y Evaluación de Políticas Públicas de la Flaxo. Muchas gracias, Nerio, y te damos la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Luciana. Muchas gracias, Diego, por tu presentación y muchas gracias, Gabriela, también por tus conceptos y por toda la presentación que has hecho de Agenda Compartida, que me parece realmente muy oportuna. Es un placer estar nuevamente en mi querida Universidad Nacional de Lanús. Agradezco mucho la invitación. Es un placer otra vez formar parte en estas horas, digamos, de esta gesta maravillosa. Tengo el mejor de los recuerdos de su rectora, Ana Jaramillo, y mi agradecimiento a Pancho, el director del departamento también, y a todos los directores y profes del departamento, porque allí comencé y a ese departamento pertenecí como docente e investigador durante más de 20 años que estuve en la Universidad de Lanús. Cuando tuvimos la idea de lanzar este programa de Agenda Compartida, nos acuciaba una preocupación que en el mundo de la evaluación es compartida por mucha gente, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta actividad no sea propia de un cenáculo, sino que sea ampliamente participativa y además que sirva para que la sociedad delibere, conozca las políticas públicas y debata con fundamento de causa, con evidencia empírica y no solamente con eslóganes, con opiniones superficiales o con cuestiones meramente afectivas que siempre están ni tampoco tienen por qué no estar en las políticas públicas porque están formadas de pasión, pero también de razón,
como dice Carlos Vilas, de este departamento, en un excelente libro que nos ha legado, ¿no? Entonces, agenda compartida, fiel al espíritu de la universidad, como bien planteaba Diego, se plantea que debemos orientarnos a la solución de problemas y que, por lo tanto, el conocimiento tiene que ser aplicado, tiene que estar atento a cuáles son las necesidades de conocimiento de la sociedad en materia de análisis y evaluación de políticas públicas, pero que la producción de este conocimiento no es patrimonio exclusivo del mundo académico, sino que hay todo un conocimiento práctico, está toda la experiencia que resulta tan valiosa como este conocimiento formal que la academia ofrece, que es la de los ámbitos y responsables de gobierno y la de las organizaciones políticas y sociales y sus respectivos dirigentes. Por lo tanto, Agenda Compartida nació con este espíritu de reunir los tres ámbitos de manera permanente. Y los eventos y las investigaciones que se han hecho, y supongo que ustedes tendrán posibilidad de ver la página de Agenda Compartida, hablan de esto y van a ver que hay una gran producción de investigaciones y de capacitación, y en este marco también, junto con la Universidad Arturo Jauretche, aquí está Sergio, que es el responsable del Departamento de Sociales, de quien depende, junto con nuestro Departamento de Políticas Públicas, la especialización en evaluación de políticas públicas, ampliamente orientada y con una gran coincidencia de ideas en esta línea que acabo de mencionar. Bueno, como estado del arte, digamos, de la evaluación, qué capacidades tenemos, qué es lo que nos falta en Argentina, en América Latina, podríamos decir que desde los 90, cuando la evaluación vino desde afuera, porque vino desde los organismos internacionales que imponían la evaluación de aquellos proyectos y programas que ellos financiaban. No obstante eso, dejó un rédito positivo en el sentido de que se comenzó a instalar la práctica de la evaluación, aunque no en función de las necesidades propias de los gobiernos, o por lo menos no inicialmente en función de los gobiernos. Bueno, ha corrido mucha agua bajo los puentes y hoy día sí vemos que ha habido un gran avance porque las capacidades de evaluación se han ido desarrollando conforme a las necesidades y sobre todo abriendo el juego a amplios sectores de la sociedad, lo cual no significa que esté todo hecho. Tenemos en proceso de avance una cultura de evaluación, tenemos innumerables oficinas, organismos, espacios de evaluación en el Estado nacional, no tanto así, pero también hay experiencias en los estados provinciales, hay evaluadores, hay redes de evaluación en América Latina, tenemos una en la Argentina, hay formación académica, acabo de mencionar nuestra especialización, hay capacitaciones puntuales que se van haciendo sobre la marcha. Podemos decir que se va desarrollando una capacidad de gestión, aunque no tenemos a nivel nacional una articulación sinérgica de todas estas instancias de evaluación. Allá por el año 2015 habló un programa de articulación, pero no cuajó. No hubo tiempo, hubo cambio de gobierno y bueno, quedó allí. Hubo varios intentos normativos de leyes. Gaby ha escrito sobre esto junto con María Eugenia Brizón, un trabajo que voy a tener el gusto de prologar para cuando se publique. Tenemos hoy una revitalización muy importante del CIEMPRO con Paula Maya a la cabeza. La educación tiene la instancia de evaluación a nivel de secretaría.
Bueno, el presidente anunció cuando se inauguró el Congreso el año pasado que se instalaría una agencia de evaluación. Lamentablemente no hemos avanzado en esto, pero entendemos que estamos viviendo prioridades y problemas muy serios en relación con la pandemia, que inmediatamente después de eso estalló, ¿no es cierto? Pero sigue siendo una tarea pendiente, una instancia articuladora. Pero mucho más que eso, lo que es esta capacidad del Estado, que nos habla de que no solamente tenemos metodologías de evaluación, algo en lo cual se trabajó muchísimo y se ha capacitado, sino también gestión en evaluación, algo en lo que se quiso poner hincapié en esta especialización que comparte Lanús con Jauretche. Vemos que hay un acercamiento de los aspectos técnicos a la política. Los evaluadores entienden un poco más, afuera de estar en los ámbitos de gobierno, lo que es la política, y que por lo tanto cada vez que nosotros estamos proponiendo la mejor opción técnica, tiene que ser políticamente viable, porque si no, no tiene sentido y es imposible llevarla a cabo. No obstante eso, en nuestro país y en el resto de América Latina pasa lo mismo. Hay una preocupación que ha generado una serie de investigaciones ahora y de escritos respecto de dos aspectos: la comunicación de la evaluación, su contacto con los involucrados, los destinatarios, la transparencia, los responsables para generar mejores condiciones de responsabilización, y la sociedad en general para que debata sobre las políticas. Podemos decir que en esto tenemos un déficit y un gran trabajo por delante para ir acortando esta brecha. Y por el otro lado, garantizar el uso. Y acá vuelvo entonces a el diálogo entre la política y la técnica. Si los evaluadores no piensan cómo se va a utilizar este conocimiento, cómo se va a llevar a la práctica, cuáles van a ser las herramientas de transformación que se van a instalar y las capacidades instaladas en los programas y en la sociedad que coparticipa, o en los niveles subnacionales de gobierno que coparticipan, en las organizaciones que coparticipan, allí nos vamos a encontrar con un problema. Si no se genera esta comunicación, esta apropiación, este uso, lo cual supone que tiene que haber participación en las evaluaciones y comunicación desde el comienzo, va a ser muy difícil que podamos hacerlas útiles. Y también tenemos allí una deuda, un camino que transitar. Pero medio como para cerrar esta parte, yo diría que no nos olvidemos que las políticas públicas no son solamente un camino de conversión que busca las mejores soluciones medio-fines, un sistema de conversión con insumos que desarrollan actividad, que impulsan actividades, que nos dan productos, que luego transforman la realidad y entonces nos resuelven el problema. Esa sería una solución meramente técnica. Y está bien que nosotros abordemos así el análisis de las políticas públicas y la evaluación, porque es una de las dimensiones, precisamente. Las políticas públicas son mucho más complejas que eso. Son un campo de juego donde hay distintas formas de ver el problema, distintas formas de ver las alternativas, distintas formas de ver la implementación, distintas formas de ver qué es lo que hay que evaluar. Entonces, los actores estructuran problemas, estructuran soluciones, moldean la implementación y definen la evaluación. Y en este sentido, este trabajo de complejidad todavía tiene algunas deudas que nosotros, bueno, por algo tenemos esta propuesta y por algo estamos conversando esto en el día de hoy. Y además hay una puja de valores en este campo de juego que son las políticas públicas, donde hay aliados y hay oponentes, hay tensión, hay lucha, hay discordia y acuerdo. Esto también supone que para emprender una política es necesario sumar fuerza, contar con los consensos necesarios, y la evaluación no puede estar ajena de esto. Evaluar es valorar, valorar significa
adjudicarle el valor o el mérito a algo, y lo hacemos en función de qué valores o grandes valores, los valores que orientan la política. Y ya sabemos que tenemos como dos modelos en disputa en América Latina, en el país, no sé si en el mundo, ¿no es cierto? Y como evaluadores, bueno, debemos trabajar brindando elementos para que sea esta disputa lo más sana, lo más democrática, lo más profunda, digamos, posible, ¿no? Acá entonces aparecen algunas cuestiones como esta. Esta mañana estaba dando clases en Flaxo y se generó un análisis de problemas con los estudiantes, ¿no? Estamos viviéndolo en estos días. La pandemia nos invade, es un tsunami, dijo por allí el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hemos llegado a 22.000 casos, inusitado. Se anuncian que se van a tomar medidas. Cuando se anuncia que se van a tomar medidas, una mesa de la oposición, antes de que se sepa cuáles son, dice que se opone. El gobernador de la provincia de Buenos Aires responde diciendo que esto es una falta de responsabilidad inconmensurable. El diputado le contesta que es un peleador callejero. La jefa de la oposición dice que hay que resistir las medidas. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires respira aliviado porque sabe que hay que tomar las medidas. Hace rato que ya dieron anuncios de qué medidas hay que tomar en los hospitales porque saben lo que se viene, pero no quiere tener el costo político. La jefa de la oposición dice que hay que comprar vacunas, porque se puede, ¿por qué no se compran vacunas? El ministro de Salud de la ciudad le dice que teóricamente se podrían, pero no se puede comprar vacunas. Quiero decir, es una confusión generalizada y entonces nos planteábamos, ¿qué hace la ciudadanía frente a esta situación? ¿Con qué datos, con qué elementos calcula, evalúa, propone, discute? Estamos en un problema. Creo que en ese problema tienen que zambullirse, tenemos que zambullirnos los evaluadores, los analistas de política pública para hacer algo, para proponer algo. Y creo que esto va en la línea del programa Agenda Compartida. Un primer tema que yo plantearía respecto de esto, y son poquitos, así que es la última parte de mi exposición. Un primer tema es el tema del Big Data. Gran cantidad de datos, enorme cantidad de datos. La cantidad de datos existente nunca estuvo así disponible antes como ahora, ¿no? Hemos pasado de la libreta del almacenero a grandes bases de datos y potencialmente una inmensa posibilidad de obtener más, sin capacidad de procesamiento. O sea que tenemos las 3B a las que se refiere Walter Sosa Escudero en su librito que ha sido un bestseller, ¿no? Que es la cantidad, la variedad, datos de todo tipo y la velocidad. Cuando un dato llegó, ya pasa casi a ser obsoleto, ¿no? Otros no, siguen teniendo vigencia, etcétera, ¿no? Lo cual hace que no estemos en posibilidades de procesar esa información. Tenemos que recurrir a los algoritmos y tercerizar el trabajo. ¿Tercerizar en quiénes? En las máquinas. De ahí viene la idea del machine learning, ¿no es cierto? Que a ver, la máquina no piensan por los hombres, después hay que trabajar. Primero que los algoritmos hay que hacerlos, y eso los idea la mente humana, y luego hay que trabajar. Pero luego vamos a tener robots que nos van a sistematizar los datos, este trabajo que ahora nos aburre tanto en las investigaciones y en las evaluaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que vamos a tener que ver cómo en el mundo de la evaluación vamos a desarrollar esa capacidad. Dije al comienzo que teníamos metodología y se había hecho mucho de eso. Bueno, pero ahora ya tenemos fallas, porque esta es la información, la evidencia empírica sobre las políticas públicas a la cual nosotros tenemos que acceder. La que nos ofrecen estas grandes bases de datos
con los algoritmos y todas las reflexiones que podamos hacer nosotros. El tema de las redes, ¿generan opinión? Este es otro tema, ¿no? Es decir, si vamos a analizar actores, las redes son una vía de tránsito importantísima de los actores, por lo tanto, y de generación de subjetividad. Por lo tanto, vamos a tener que formar a nuestros evaluadores y analistas y vamos a tener que tener capacidades en el gobierno y en las organizaciones de la sociedad civil para hacer gestión de redes, aparte de trabajar con el Big Data, ¿no? El gobierno está trabajando con la idea de generar un sistema de gobierno abierto, que se llama, esto es que se puedan ofrecer los datos, las bases de datos. Queda mucho de esto por delante todavía, habría que ver si es posible desindividualizar los datos, hacerlos anónimos para que entonces la sociedad, los organismos de investigación, las distintas fuerzas políticas y sociales que quieran acceder a ellos puedan tenerlos. Pero este es un tercer aspecto, además del Big Data y la gestión de redes. Nosotros tenemos que avanzar en el desarrollo del gobierno abierto. Y por último por hoy, porque como dijo Diego, lo que quedan son preguntas, creo que hay un cuarto aspecto que es para nosotros fundamental. Es generar las correas de transmisión, las roldanas, los aparejos, diría yo, entre el Estado, que produce estos datos, esta información, la evaluación, los análisis, que los recoge, que los sistematiza, que toma decisiones, y la sociedad, que también comparte la toma de decisiones, que discute, que delibere, para que frente a este panorama que estamos viendo y con el cual yo comencé, respecto del tema de la pandemia, ¿no es cierto?, donde lo que queda decir cuando uno escucha tantas opiniones es decir, ¿dónde está mi mamá? Más o menos, porque no sabe uno de qué agarrarse. O se aferra a los afectos. Siempre fui antiperonista, mi vieja lo fue, mi abuela lo fue, entonces estoy en contra directamente. O por el otro lado lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, es decir, lo más simple, lo más inmediato, lo superficial, lo que tiene que ver, como algún autor ha dicho por allí, con el cerebro reptiliano de las personas, ¿no? Lo que hay es a base de reptil, esos impulsos primarios, ¿no? Cuando en realidad tenemos que tratar de brindar una pasión, los elementos para que haya una pasión robusta, racionalmente fundada. Que aunque parezca una contraposición, así funcionamos en las políticas. Creo que para esto es muy importante que tanto la sociedad como el mismo Estado promueva el desarrollo de organizaciones, de instancias de producción de datos y de análisis en los sindicatos, en las organizaciones comunitarias, en los partidos políticos, en los gobiernos locales, en cuanta instancia pueda haber para mediatizar esta producción de información y de análisis. Se ha hablado mucho de las organizaciones intermedias que robustecen la sociedad. Se ha hablado, desde una perspectiva, se plantea que son las organizaciones libres del pueblo. Bueno, yo creo que también vamos a tener que pensar en organizaciones libres del pueblo que produzcan conocimiento, en organizaciones libres del conocimiento, de la sociedad, para el debate de las políticas públicas. Para esto debemos capacitar en las universidades, debe ser promovido por el gobierno, debemos militarlo en las fuerzas políticas y sociales, pero nosotros diríamos, sería bueno que cada organización, muchas lo tienen hoy, tengan sus centros de estudio, sus laboratorios de análisis de las políticas públicas, sus monitoreos, lo que fuera, pero que tengan elementos para darle densidad al debate democrático. Creo que esta es una tarea en la cual estoy muy convencido, porque conozco que Agenda Compartida está compuesta por un equipo excelente que va a brindar
muchos elementos para que avancemos hacia allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Nerio, por tu presentación. Nos llenaste de preguntas, así como planteaba Diego y Gaby, así que te agradecemos muchísimo y vamos a darle la palabra ahora a Sergio de Piero, que lo voy a presentar muy brevemente. Sergio es politólogo de la UBA, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente dirige el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Aparte, si me permite, agrego su CV, que es docente de la especialización en evaluación y políticas evaluación de políticas públicas que se desarrolla en conjunto entre la UNLA y la UNAG. Te damos la palabra, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Luciana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Un placer formar parte de este espacio en el que podemos reflexionar conjuntamente, aprender, hacernos preguntas nuevas, que me parece uno de los rasgos más interesantes de las ciencias sociales, ¿no? Ir renovando, mantener algunas preguntas e ir renovando otras. Entonces quiero agradecer la invitación, Gabriela, que fue quien me la acercó, y a todo el equipo de Agenda Compartida, bueno, a Diego y a Pancho, con quien hablamos el otro día. Es realmente un placer formar parte de algo que ya tiene una trayectoria, ¿no? tan consolidada, y que cuando puedo me sumo a escuchar las instancias que abren de discusión y de reflexión. Bueno, difícil, después de todo lo que nos dijo Nerio, aportar algo. Ahora ya me da más ganas de ponerme a reflexionar, a repetir los planteos que a innovar. Pero vamos a tratar de enganchar desde lo que les parecía que yo podía mencionar hoy en esta tarde, respecto al campo de la evaluación de las políticas públicas, pensado particularmente desde la sociedad civil, ¿no? Y a mí ahí me parecía que había dos preguntas principales. Me parece que hay dos preguntas principales que podemos... O yo quería tomar dos preguntas principales, hay muchas más, pero quería tomar dos en particular. Porque el Estado, a la hora de diseñar las políticas públicas, si bien pueden no surgir en el Estado, efectivamente, ¿no? La temática puede ser, y de hecho tenemos muchos casos, impulsado por algún espacio de la sociedad, quien completa el ciclo de la política pública es el Estado, ¿no? Crea una ley, crea un programa, dice qué ministerio se va a encargar, decide, esto que hace tantos años marcaron Osler y O'Donnell, pero me parece muy claro, ¿no? Decide cómo eso que es un problema se convierte en una cuestión, y por lo tanto delimita, ¿no? Crea los límites de ese problema. El problema probablemente sea mucho más amplio que aquello que la política puede responder, ¿no? O la política venía respondiendo en alguna medida en una dimensión, pero no en otra, ¿no? Y se incorporan estas nuevas. A mí, ese momento en el cual la autoridad pública dice que el problema se identifica con esto que yo escribo acá, me parece un momento clave de la política, ¿no? Un momento clave porque es como nominarlo al problema. Es decir, el problema se limita y se comprende en torno de estos contornos, digamos, ¿no? La palabra contorno incluso más linda que límite, porque el contorno puede ser desparejo, ¿no? Me parece que ahí, al incorporar eso, nos está diciendo que esos problemas que la sociedad demanda ser atendidos por el Estado no tienen una traducción automática, sino que tienen una lectura política sobre eso. Y eso me parece interesante rescatar toda la última parte del planteo que hiciste vos recién, Nerio, ¿no? Es decir, toda la dimensión estrictamente política de los que llamamos problemas sociales, que pueden ser económicos, estrictamente políticos, culturales, de muchísimas dimensiones. Entonces, esa lectura política me parece un factor clave. Nosotros conocimos en general desde el siglo XX que esa lectura política era centralmente estatalista, ¿no? Es decir, que el Estado, había una legitimidad para que el Estado lo definiera, ¿no? Y el Estado contaba con las capacidades para hacerlo. A mí me parece que es un punto sumamente importante, digamos, ¿no? El Estado tenía una cantidad de estructura, no solo la propia, digamos, la jurídica, sino la estructura operativa para llevar eso adelante. Definía el problema, establecía las dimensiones a atenderlo,
y ejecutaba. Me parece que el gran cambio del último tercio del siglo XX para acá es que esa legitimidad es puesta en cuestión en algún sentido, ¿no? Ya no alcanza, no se asume que el Estado solo pueda definir el conjunto de los problemas sociales y aplicar una política. La sociedad civil, y ahora lo que quería decir, la sociedad civil cuestiona esos valores, ¿no?, que fueron exactamente, más precisamente estatalistas. Yo no soy amigo de creer que el péndulo se ha corrido hacia un modelo societal de definición de la política, no me parece que sea así. Yo creo que es inevitable que hablemos bastante de la pandemia. La pandemia demostró la centralidad de los estados nacionales, los problemas de los estados supranacionales. Fracaso es una palabra extrema, pero sí los problemas serios, y acá la mirada inevitablemente es hacia la Unión Europea, ¿no?, que tuvo una incidencia muy baja respecto al control de la pandemia, pero puso al Estado en el centro. Toda la ciudadanía, ¿a dónde mira? ¿A dónde mira el Estado para solucionar esto? Y además, bueno, el comunicado ya que estamos en el tema, comunicado de Pfizer de ayer: les vamos a vender vacunas solamente a los estados nacionales, no vendemos a particulares. O sea, hay algo que uno puede parecer que estamos en la vorágine, que es obvio, no es en absoluto obvio. Yo sé que hay gente que anda diciendo que en Estados Unidos se venden las vacunas en las farmacias. No sucede eso, no pasa. Es un mundo paralelo donde eso suponen que es verdad, pero no sucede. Es un mundo paralelo donde Nerio y yo tenemos pelo, por ejemplo. Bueno, es así de no real. Entonces, no es menor que los laboratorios hayan decidido finalmente, por un conjunto de variables, que los estados nacionales administran las vacunas. Entonces, ese es un dato muy a tener en cuenta. Hay discusión desde la sociedad civil respecto de estas cuestiones, pero entonces vuelvo a la primera que yo decía, mi primera pregunta es una pregunta tremendamente general, yo lo sé, pero que está en cuestión ante todo de evaluación, que es: ¿qué es una buena política? ¿A qué llamamos una política buena? ¿Cuándo la valorizamos positivamente? ¿Cuándo hace qué? ¿No? No escuchamos todo el tiempo decir: no, el gobierno hace las cosas bien, pero comunica mal. Entonces, ¿es más importante comunicar que ejecutar? ¿Que obtener los resultados que yo me propuse? Tal vez sí, no sé, lo estoy planteando porque lo escucho todo el tiempo, ¿no? Decir que no, el problema es que se comunica mal. Se hacen bien las cosas, se comunica mal. No era una discusión esa 40 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de una política? Yo sé que la pregunta es casi ridícula en términos de evaluación de políticas, ¿no? Porque tal cual hay un montón de dimensiones, pero me parece que el debate está puesto en eso. Cuando la sociedad civil interviene, y ahora vamos a hablar un poco de ese punto, pero cuando la sociedad civil intenta intervenir, busca intervenir, efectivamente interviene en la política, lo que está diciendo es: mira, yo tengo otro criterio sobre lo que es bueno, ¿no? Son los valores, ¿no?, que se ponen en cuestión. Cuando, vamos a ejemplos bastante básicos, cuando se dice: no, el problema de nuestras democracias es que no funcionan las instituciones. Bien, ¿cuáles instituciones? ¿A cuáles se están refiriendo? Por ejemplo, a mí una institución que me gusta mucho es cuando los acuerdos salariales, ¿cómo es audio? Paritarias. Las paritarias, por Dios, la paritaria. Gracias. La paritaria, ¿no? Una institución que parece, hay gente que cree que la paritaria directamente es una institución fascista. ¿No? He escuchado economistas decir eso. Entonces, ¿qué es la institucionalidad? Estamos hablando de, todos somos institucionalistas, pero de instituciones diferentes. Ese es un poco el problema, ¿no? Entonces, hay una disputa por lo bueno, ¿no? Hay una disputa por lo bueno. Yo no sé si eso alcanza a modelos, es una discusión me parece un poco más alta. Pero por lo pronto, lo que se discute ahí es qué es lo bueno de una política. Y los que hicimos, hay gente acá que tiene muchísima más experiencia de la que puedo tener yo, evaluación de políticas, y hemos entrevistado a doctores, nos hemos encontrado con que se valoran cosas distintas. Y nosotros quizás vamos con una idea de lo bueno del programa, política, lo que sea, y te dicen que lo bueno es otra cosa que lo que vos creías, o lo malo es otra cosa que vos creías. Y la segunda dimensión que me parece importante, darnos algunas preguntas, tiene que ver respecto a, si pensamos en la sociedad civil, quiénes son los actores relevantes para que digan si una política es buena o mala, o para que opinen sobre la política. ¿Quiénes son esos? Porque la sociedad civil, como
bloque no existen, ¿no? Al revés, incluso el Estado, al revés, pero no tanto. El Estado, que es uno, porque tiene un andamiaje jurídico que lo respalda, no es uno, nosotros lo sabemos, ni siquiera el Estado Nacional es uno solo, pero además tenemos tres niveles de Estado. La sociedad civil no lo es. Y no lo es en múltiples, digamos, variables, ¿no? En una variable porque la sociedad civil, dentro de ella, dentro de esa sociedad civil organizada, se movilizan, se mueven, transcurren organizaciones con distinto modo de entender la relación con el Estado, ¿no? O sea, ustedes saben, en términos jurídicos no hay mucha diferencia. Las organizaciones pueden ser asociaciones civiles, simples, fundaciones, cooperativas, mutuales, estoy pensando en las formas jurídicas, ¿no? Cooperadoras escolares, bomberos voluntarios, y no mucho más, ¿eh? El marco jurídico es bastante acotado. Sin embargo, ya dije, ahí adentro ustedes ven, hay un montón de cosas muy distintas por los factores más políticos, metodológicos, ¿no? ¿Cómo creen que deben influir las organizaciones en la política pública? ¿No? Acá hace ya unos años, bastante, ¿no? Se ha hablado de la llegada del cabildeo, el advocacy, ¿no? Tomado de la corriente norteamericana. Bueno, acá se hacían esas cosas de otro modo, ¿no? Cuando el presidente de la junta vecinal va a ver al intendente para que finalmente pongan las luminarias que están esperando o cambien la luminaria de la avenida. Eso es cabildeo, pero menos cool tal vez, digo, ¿no? No suena tan bonito, pero es eso que hacía, ¿no? Las juntas vecinales saben más que cualquiera cómo se negocia frente a la autoridad política local. Eso han hecho durante 130 años en Argentina. Entonces, tenemos por ahí primero todas unas formas metodológicas de intervenir en la política pública, ¿no? Algunas, lo que podríamos llamar, que en medio está mal dicho, pero sabemos a qué nos referimos, mucho más politizadas. Es decir, organizaciones que comprenden un modelo político y tienen a veces opciones electorales o se definen los términos electorales, otras que no, hacen explícito una ideología, otras que no, hacen explícito su apoyo o rechazo a un gobierno, otras que no, ¿no? Entonces, tenemos ahí toda una variedad de formas de intervenir, de entrar y salir de lo político, que no tiene sentido, creo yo, enumerarlas, sino saber que son diferentes. Porque a la hora que vamos a ver esas organizaciones, lo vemos in situ, vemos que funcionan de manera distinta. Me parece que es la alerta que tenemos que tener y no hablar de, ninguno de los que estamos acá lo hacemos, la sociedad civil. Tal cosa sabemos que no existe, ¿no? Que es un cuerpo heterogéneo y muy difícil de abordar como unidad. Es imposible, de hecho, como unidad, pero sí sabe que está. Ahora, una politóloga argentina y un politólogo norteamericano escribieron un libro sobre la democracia en América Latina, Murillo y Levitsky, y hablan de esta discusión que en general la teoría política más liberal critica de América Latina respecto, volvemos sobre el tema de las instituciones. Los que Levitsky y Murillo señalan es que en América Latina tienen tanto peso las instituciones formales como las informales. La informalidad ordena mucho. La informalidad no es caos, ¿no? Eso me parece, en términos digamos, de instituciones políticas o de acuerdos políticos. No es caos. Es una forma de organización distinta. Pero que además, a ver, lo que nos movemos en los ámbitos universitarios, nosotros en el ámbito universitario tenemos instituciones de gobierno, ¿no? Consejos consultivos, consejo directivo, consejo superior, que lleva representaciones de todos los llamados claustros, de todos los espacios de la vida universitaria, y toma las decisiones. Ahora, Nerio, que ha sido vicerrector tanto tiempo, los que tenemos alguna responsabilidad, sabemos que ahí no se agota la representación de intereses políticos al interior de la universidad, ¿no? Sabemos que no todo el mundo participa de esos espacios. Hay otros actores que están representados ahí, pero que a veces no están representados todo ahí, ¿no? Recuerden la expresión maravillosa que significa la palabra representación, que es hacer presente lo que está ausente. Es imposible hacer presente todo lo ausente, ¿no? Bueno, los mecanismos informales nos ayudan con eso. Entonces, los que trabajan en territorio lo saben muy bien. Cuando vamos a los barrios, buscamos quiénes son referentes de esos barrios. Y a veces el referente no es una autoridad de una institución formal, ¿no? Ese término
tan cargado y estigmatizado en la denominación del puntero, ¿no? Ese referente territorial es una persona que articula muchos de esos intereses, identidades, demandas, historias que están dando vuelta en el territorio. Y hay una visión sobre el territorio. Hay una visión de lo que el territorio demanda como políticas, ¿no? No con una lógica de basismo, ¿no? Que bueno, en la base está la verdad. No, no. Son actores más que, me parece, aportan en esa dirección, ¿no? Y me parece que toda esa experiencia informal, yo estoy diciendo cosas que para los que trabajan en territorio es más que obvio, ¿no? Es decir, obvio que vamos a ir, no vamos a ir solamente a la junta vecinal y al club. Vamos a ver todos esos espacios que están dando vueltas por ahí, que representan vida en el territorio y que por lo tanto evalúan, ¿no? De algún modo, y articulan la política, porque es lo que después descubrimos cuando se produce algún tipo de manifestación, algún movimiento, digamos, con muchas comillas, espontáneo, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto el barrio tiene sus representaciones institucionales y de pronto ocurre un hecho, a veces trágico, a veces no, que moviliza a un conjunto de vecinos y vecinas? Bueno, es normal, porque efectivamente las instituciones no pueden representar todo lo que no está ahí, ¿no? Representan una parte. Entonces, generalmente los hechos policiales generan esto, pero a veces no solo, digamos, ¿no? Otro tipo de demandas pueden aparecer. Lo estamos viendo, va y viene, con el tema ambiental, lo estamos viendo afortunadamente con la violencia contra las mujeres, ¿no? Que a veces no era representado, por ejemplo, por esas instituciones que tenían una importante carga de machismo. Entonces, importante ver ese entramado de la sociedad civil, que es más difícil de detectar a veces porque es muy informal, pero que nos representan, implican ahí ideas de bien, ¿no? Todos tenemos alguna idea de lo que debe estar bien y lo que debe estar mal. Desorganizada, como la tenemos todos, digamos, ¿no? No es que es un manual donde tengo escrito el bien y otro manual donde tengo escrito el mal. Pero tengo una idea más o menos que creo que... Y por último, algo que mencionó Nerio, me parece muy importante, que es esto este mundo que se nos vino, que es el mundo de las redes, ¿no? De las redes digitales. Que no hizo que nos conectó a todos. Me pasó una experiencia, puede ser media tonta el caso, pero bueno, yo con mis límites no me di cuenta en ese momento. Fui a dar clase a Rosario, era 2 años, en la Universidad de Rosario, y me bajé del micro y entré a un bar a tomar un café, no sé qué. Entonces tomé el diario de ahí de la capital, ¿no? De Rosario, y empiezo a leer, y en la tapa nomás estaba, decía, aquí este es el video que se viralizó ayer en las redes. Y fue en Twitter. Yo me digo, yo este video, no, yo en mis ratos me descargo entrando a Twitter, entro mucho a Twitter. Y digo, este video yo no lo vi. No estaba en Twitter. Se viralizó en las redes de Rosario, no en las redes, ¿no? Entonces, ojo con esta idea de que las redes rompieron la territorialidad. No, siguen manteniendo, a veces es más amplia, pero yo no tengo idea de lo que pasa en Polonia por estar todo el día en Twitter, ¿no? Entonces, también las redes abrieron un poco más, pero nos abrieron dentro de un corral que más o menos conocíamos, ¿no? No es que nos fuimos a lugares muy extraños al nuestro. De hecho, seguimos en las redes cosas que más o menos nos interesan, digamos, ¿no? Estamos en lugares desconocidos. Entonces, me parece que un dato es ese, ¿no? Hasta dónde las redes amplían horizontes. Y el otro tema es que, bueno, le dio un volumen, eso sí, me parece que es lo relevante, a voces que parecían más acotadas, ¿no? Una extensión que no esperaban tener. Y ahí sí vemos, bueno, que desde luego tampoco todo es espontáneo, digamos, ¿no? Lo que se llaman las tendencias, bueno, de pronto vemos que algunas tendencias son trabajadas, que existen robots, los bots, que existen trolls, etc. Pero uno no puede dejar que eso comienza a generar algún nivel de opinión pública, ¿no? No sé de cuánto impacto, es también el microclima de los que están ahí adentro. En Argentina creo que hay 2 millones de usuarios de Twitter, no es que está todo el país ahí adentro, ¿no? No es que están los 40 millones, 44. Hay un grupito de desquiciados que somos nosotros, digamos, no es que está todo el mundo. Bueno, no los quise incluir en el desquicio.
Pero digo, es un mundo acotado. Ahora, evidentemente genera algunas cosas, algunos ruidos, algunas interpretaciones, y hace algo raro, que yo no tengo idea, no conozco el tema de redes, no me dedico a comunicación, lo digo así nomás. Genera que individualidades en algún punto se colectivicen ahí en la red. La tendencia lo que hace es eso, ¿no? Es tendencia Pirulo, y todos opinan sobre Pirulo. Entonces genera algún nivel de colectividad ad hoc en torno de ese tema, digamos, ¿no? No muy distinta de la que ya existía, nadie cambia de opinión en las redes, ¿no? Pero digo, hay cosas escritas, ¿no? Me parece que estamos lejos de saber cuánto eso finalmente impacta. Y ahí viene, y con esto quería ir un poco cerrando, ahí viene la cuestión más amplia de las organizaciones sociales, las redes, sumaría a los medios de comunicación, y no puedo no tomar el tema de la pandemia, ¿no? Que me parece que, como decía Nerio, de manera trágica, por todos a los que perdimos en el camino, nos está dando un laboratorio fenomenal para comprender, para conocer, por lo pronto, ¿no? Muchas actitudes sociales, procesos sociales, ¿no? Que están ahí, digamos. Toda esa cosa previa, que de la pandemia íbamos a salir peor o mejor, me parecía obvio la ciencia política como horóscopo, digamos. ¿Qué sé yo? Primero vamos a ver si salimos, después vemos cómo, digamos, ¿no? Pero por lo tanto a mí me interesa es qué está pasando ahora. ¿Qué sé yo qué vamos a hacer? Yo no creo que salgamos muy mejores, la verdad, pero no lo sé, qué sé yo. Veamos qué está pasando ahora, qué está haciendo con los procesos. Yo el primer dato que saco y que me paro es, el Estado Nacional ha sido fortalecido como institución de ordenamiento social. Yo sé que hoy es más difícil, pero hace un año el Estado dijo todos adentro de la casa y fuimos todos adentro de la casa. Bueno, entonces no estaba tan roto el Estado. Hoy usted me dirá, bueno, mirá, hoy no lo puede hacer. Bueno, pero a quitar un año encerrado. No me parece que sea tan fácil. Por cuestiones actitudinales, personales, políticas, económicas, ¿no? Obvio. Pero lo hizo en un momento, dijo, todos adentro, todos adentro. Me parece que es el primer dato que para mí fue el más revelador de lo que esperaba incluso. Es decir, que en el fondo el Estado dio una idea de bien y se aceptó esa idea de bien. Que el bien era que nos encerráramos. Después, y con esto que yo decía en este cambio de redes, organizaciones sociales, después, bueno, me parece que enfrentamos un momento a nivel, no digo mundial, occidental por lo menos, en donde la racionalidad está puesta a prueba. Me parece que eso no podríamos. Y digo porque eso tiene que ver con evaluar las políticas, ¿no? La racionalidad está puesta a prueba. Hoy las definiciones políticas no basadas en evidencias materiales, estoy haciendo lo más prolijo posible, ocupan presidencia de la nación en algún país vecino. Y sorprendentemente a la primera potencia mundial también, ¿no? Hasta hace 3 meses. Entonces, no es que es un tema que me parece que... Siempre hay estrategia política y las oposiciones siempre se dedican a tirar piedras, ¿no? Eso no es que no. Y está para oponerse a la oposición. Eso es todo bien. Ahora, nosotros vemos un crecimiento de argumentaciones que están por fuera de la realidad. Por fuera de la realidad. Entonces ahí, bueno, tomar la bandina no es bueno porque lo dice la ciencia médica, que no es bueno. Y sin embargo, hay gente que dice, no, yo tomo igual la bandina o lo que sea. O las vacunas. No, todo ese clima enrarecido de que nos van a inyectar el virus comunista o el virus capitalista, porque hay un poco de todo, me parece que crean algunos climas de opinión, por lo menos, ¿no? Uno diría, uno va a lo concreto y la gente es mucho más razonable, ¿no? La verdad que la gente es mucho más razonable, pero yo no descartaría que esos climas de opinión, repito, hay una presidencia en Brasil en este momento que representa eso, y uno escucha, digamos, en televisión, en las redes, opiniones donde emerge esto. Entonces ya no parece solamente, y a mí lo un poco que me preocupa en términos políticos, no me parece solo una discusión sobre bien y mal, cuáles son nuestros valores de mejor sociedad, sino que tenemos un problema metodológico previo, que es, nos considerábamos todos más o menos racionales, y ahora entramos a discutir quién le da valor a esas definiciones. Entonces,
La ciencia médica no define si una vacuna es buena o mala, lo define otra cosa. ¿Qué? Digo, llamado de atención, quizás esto desaparezca, ojalá pronto, pero está ahí presente. Por lo pronto, y ahora sí, terminando, me parece que me subo a lo que decías vos, Nerio, recién, y pondría énfasis respecto a esta idea de que la tendencia a implementar evaluaciones es un proceso que ha crecido muchísimo en los últimos, no sé, 25, 30 años, muchísimo. A mí me gusta usar una frase para muchas cosas, que vale, que es, hay mucho menos de lo que debería, pero mucho más de lo que creemos, ¿no? Parece que suceden esas dos cosas. Nominalmente, institucionalmente, falta muchísimo. Ahora, vos ves formas de evaluación que se van incorporando. No hay mucho por recorrer todavía, pero es un proceso y me parece que sobre eso tenemos que subir. ¿Qué le podemos sumar hoy al proceso? Yo diría, ¿qué nos puede sumar la pandemia al proceso de evaluación? ¿Qué cosas podemos aprender de esta pandemia para decir, miren, de acá en adelante la verdad vimos que esto funcionó de este modo o de este otro, ¿no? Pero me parece que ahí, y comparto esta idea que vos también decías, sigo robándote ideas, ¿no? Si son buenas, ¿para qué aportar nuevas? Que pueden no serlo, que es la importancia que las organizaciones sociales produzcan, sistematicen el conocimiento que producen, así diría, sistematicen el conocimiento que producen, ¿no? Porque a veces todo eso se queda, lo tiene una persona, literalmente una persona, dos, esas personas se van, no queda esa experiencia que fue tan rica. Parece que hay ahí, creo que la alianza organizaciones-universidad es un punto clave del que ya, no es que va a ser, ya existe y tenemos muchas experiencias muy buenas en todo el país respecto a eso. Bueno, de vuelta agradezco la invitación, el placer de participar. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Me parece que ahí decías que tenías ganas de contestarle a Nerio, pero creo que fuiste hilando ese diálogo entre las ideas que había expresado Nerio con lo que vos traías, así que muchas gracias. Me van a hacer difícil la síntesis. Le damos la palabra ahora y la bienvenida a Beatriz de Anchorena. Ella es licenciada en Ciencia Política por la UBA, se especializó en Desarrollo Económico Local en América Latina, en la Universidad de Andalucía, de España, y es magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad Nacional de San Martín, junto con la Universidad de Georgetown, con orientación en Economía Política. Ella desarrolló su tesis con foco en la relación Estado-empresarios. Fue directora de la Fundación Compromiso, coordinadora del Consejo Federal de la Función Pública de la Nación, y actualmente está a cargo de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo la ventaja de haber escuchado dos exposiciones súper buenas y la desventaja de sumar algo a esta altura de la tarde. Primero, obviamente, le quiero agradecer a la Universidad de Lanús, a Diego Raus, del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, y a todo el equipo de Agenda Compartida, Gabriela, Luciana, Matías, obviamente a Nerio, que hemos compartido algunos paneles, y por supuesto a Sergio por todos sus aportes recién, que me dispararon un montón de pensamientos que voy a tener que hilar. Yo lo que, y por supuesto al resto de ustedes, algunos quizás los conozco, otros no, pero bueno, muchas gracias por estar acá. Voy a ordenar mi presentación y mi intervención en dos partes. Primero, contarles un poco qué hace la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Me parece importante como funcionaria este acto de contar y de poner a consideración de ustedes nuestra estrategia y nuestra mirada sobre los temas de gestión pública. Y después, por ahí algunas consideraciones sobre los temas de evaluación o de planificación y evaluación, por más que los separemos analíticamente, siempre, o por lo menos para mí, son parte del proceso de producción de políticas públicas y de cómo mejoramos la efectividad de esas políticas y el impacto, y cómo de alguna manera
son instrumentos de solución a los problemas públicos. Bueno, empezando por lo que es la SUBCE, yo simplemente, en primer lugar, quiero decir como un poco el punto de partida. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Bueno, una gestión anterior con un Ministerio de Modernización que tenía como dos anclajes muy fuertes. Uno fue toda la política de empleo, que básicamente tuvo un eje muy fuerte en todo lo que era el presentismo, las dotaciones, y por supuesto algunos concursos, etcétera, y una mirada sobre la alta dirección pública, y un segundo eje muy fuerte también con todo el tema de tecnologías. Y las cuestiones más clásicas de la gestión pública, más clásicas por ahí de la democracia para acá, ¿no? Puedo decir, no tuvieron tanta relevancia. Y de alguna manera la Subsecretaría de Fortalecimiento pasó a reunir un conjunto de actividades que hace más eco de estas funciones más clásicas que tienen que ver con la planificación, con la reingeniería de procesos, con la evaluación, etcétera, con repensar las capacidades estatales en términos de qué modelo de gestión pública queríamos implementar. A todo esto también se le sumó, y ahora voy a entrar en detalle, todo un área de integridad y transparencia como una nueva dimensión a incorporar en la gestión pública. Es decir, bueno, pensemos también cuando implementamos políticas públicas cómo lo hacemos en términos de integridad y transparencia, etc. Pero la primera idea que quiero rescatar de todo lo que se habló es que nosotros tenemos el foco puesto en construir capacidades estatales, porque creemos que hay que fortalecer el Estado, porque creemos que el Estado es el motor de desarrollo. Entonces, nuestro foco está en tener capacidad de respuesta a la ciudadanía y en fortalecer el Estado o poner en valor el Estado en un proceso o en un proyecto de desarrollo social, de desarrollo con justicia social, para ponerlo así en términos amplios y poner algunas ideas. El ámbito que nos ocupa es la gestión pública, y nosotros creemos que la gestión pública es un modelo en disputa. ¿Pero por qué está en disputa o está este conflicto, que es esta idea que yo quiero rescatar? Porque lo que está en disputa es el rol del Estado, el alcance de la intervención estatal, por más que yo coincido ampliamente con lo que dice Sergio de que la pandemia nos abrió una ventana de oportunidad para volver a poner el Estado en el centro, o para fortalecer el Estado, o para que la ciudadanía vuelva a poner en valor la acción estatal. Creo que es un ámbito en disputa, claramente. Es un ámbito en disputa porque la correlación de fuerzas muchas veces no nos es como positiva a los que toman decisiones de política pública, porque hay influencias muy fuertes de otros actores políticos. Y acá meto las dos preguntas un poco que hizo recién Sergio, que son problemas y actores, ¿no? Yo creo que las dos puntas de entrada para analizar el tema de políticas públicas tiene que ver con eso. Los problemas. ¿Quién define las políticas públicas? ¿Quién define que esto es un problema y esto no? Muchas veces decimos, sí, bueno, el Estado le pone la estructura a los problemas para que entren en la agenda y, como dicen Oslak y O'Donnell, se transforman en un asunto y los nudos van escalando hasta que se define la política, se implementa. Pero digo, más allá de eso, cuando decimos quién define, cuando nosotros hablamos de que queremos un modelo de gestión pública democrático, inclusivo y federal, es porque queremos que la definición de las políticas públicas sea democrática, sea por los representantes del pueblo. No que los intereses particulares estén por sobre los intereses generales, o los intereses de algunos actores más poderosos, o élite económica, o como querramos llamar, estén por encima. Entonces, y esa correlación de fuerzas, digo, porque es, por supuesto, que las políticas públicas no se definen en plena autonomía por parte del Estado.
sino que hay una relación permanente con los diferentes actores de la sociedad. Hay actores con más fuerza y actores con menos fuerza, eso lo sabemos, y es parte del Estado, parte de la responsabilidad del Estado tomar esa decisión, a veces en contra de algunos intereses. Y además hay actores que vetan políticas, y me parece que eso, cuando uno dice, bueno, ¿quién define las políticas? Bueno, hay actores que te terminan vetando una política, y bueno, y en el fondo la terminan definiendo de alguna manera. Entonces me parece interesante esa ventana de actores y de problemas, y quién define las políticas, y de los actores, y cuáles son los actores realmente estratégicos, y bueno, de cómo pensamos la participación social, ¿no? De los actores que también queremos escuchar desde el Estado para poder definir las políticas, y que muchas veces en esa arena de discusión no todos pueden acceder a tener la misma capacidad de incidencia, ¿no? Entonces me parece que igual en eso hay como una trayectoria. Yo creo que, me vuelvo a mis temas originales de la subsecretaría, creo que nosotros apuntamos a fortalecer un modelo de gestión pública democrático, inclusivo y federal, y que de alguna manera ese modelo está en disputa, y porque el Estado tiene en sus sistemas en general, en su sistema de gestión pública, o en sus sistemas de control, o en su sistema presupuestario, si lo queremos ver como de esa forma, tiene una capacidad de inercia muy importante. Entonces, a veces, venir con alguna mirada más crítica, o con algunas opciones de darle una direccionalidad estratégica diferente, o de poner en duda algunos instrumentos que por años han bajado los organismos internacionales, y son los manuales con los que nos hemos formado todos, digo, porque además esto es, todos somos parte como de un campo de producción de políticas públicas, pero tener la capacidad por ahí de tener una mirada crítica, de ponernos las pilas para construir un poco de autonomía del Estado, y volver a poner al Estado en ese rol de tomar decisiones, y de poder decir que no a algunas cuestiones, o poder decir que sí a otras. Me parece que es bien importante, ¿no? De poder construir un modelo de gestión pública que abreve nuestra historia sin desconocer, digamos, weberianismo, neoweberianismo, nueva gerencia pública, modelos más vinculados a la gobernanza o al gobierno abierto, digamos, con todo el mosaico que tenemos, construir algo que nos sintamos identificados, y que sea como una producción propia, y que nos dé una manera de concebir las políticas, una manera de pensarlas y planificarlas. Esto no quiere decir que el librito va a ser único. Nosotros, de hecho, asistimos a todos los ministerios y todas las agencias y todos los descentralizados en términos de procesos, planificación, calidad, evaluación, y proponemos metodologías, pero aceptamos todas las metodologías que los diferentes organismos quieran proponer, y sobre eso tratamos de encontrar un lenguaje común, un diálogo, por supuesto, que permitan ir agregando las miradas, ir construyendo, o ir acercándonos con la producción de políticas a lo que sería un plan de gobierno, o a la direccionalidad estratégica que establece el presidente. Entonces, en este marco de construcción de capacidades, nosotros tenemos como 3 dimensiones de fortalecimiento institucional que impulsamos, y que decidió el jefe de gabinete cuando pensó la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que una tiene que ver con la integridad y la transparencia, también vinculada a esto de tener el interés común por sobre los intereses particulares, prevenir la captura de la decisión pública, trabajar los riesgos de integridad. Muy articuladamente trabajamos con la Oficina Anticorrupción, con la CIGEN, también en alguna medida con la Agencia de Acceso a la Información Pública, tratando de articular las diferentes políticas y proveer asistencia técnica, capacitaciones, formación, etc. La segunda dimensión de este fortalecimiento institucional tiene que ver con la mejora de los servicios a la ciudadanía.
Ana Castellani, que es la secretaria de Gestión y Empleo Público, cree, y yo la acompaño en esto, que una dimensión muy importante de la legitimidad del Estado se juega en la relación que establecen los ciudadanos con el Estado, en los trámites, si queremos decirles, o en las diferentes gestiones que se tienen que realizar. Nosotros ahí identificamos los servicios esenciales en los que estamos trabajando para mejorar, para optimizar esa prestación de servicios, y en donde uno de los desafíos que tenemos con la pandemia tiene que ver con la multicanalidad, ¿no? Por ahí oficinas que estaban pensadas para tener una prestación así, directamente presencial, han tenido que migrar a cuestiones virtuales. A veces las cuestiones virtuales no son solo la app, sino que son, son a distancia, teléfono, 0800, mail, etc. Y bueno, ver que el ciudadano recibe una atención de calidad por cualquiera de los medios, y también ser muy conscientes de que la brecha digital existe, que hay, y no existe solamente por un tema de fierro, sino que hay una brecha digital cultural para ciertos sectores de la población, que no es cuestión de bajarte la app o de tener un nieto que te permita bajar la app y hacer el trámite o lo que sea. Entonces, este tema de la atención a la ciudadanía y los temas de calidad, en la subsecretaría hay un Premio Nacional a la Calidad, que está hace más de 20 años, y que tenía una impronta netamente empresarial. Digo, la calidad es un premio que además tiene sus dos fases, un premio nacional a organizaciones públicas y un premio nacional a la calidad a empresas. Y conceptualmente nosotros estamos trabajando fuertemente en dar vuelta a este concepto de calidad e instalar la legitimidad de la calidad estatal, digamos. Brindar servicios de calidad desde el Estado también tiene su complejidad, digamos. Producir bienes y servicios públicos desde el aparato estatal tiene algunas dimensiones que por ahí no las tienen otras organizaciones. Entonces nos parece bien importante desarrollar algunas cuestiones, evaluar algunas dimensiones de la calidad específicas del sector público. Y darle también un sello propio. Más allá de que si alguien quiere certificar normas ISO, las puede certificar o las que quiera, ¿no? Y la tercera dimensión tiene que ver con la planificación, seguimiento y evaluación. Es, por supuesto, una de las dimensiones que más nos interesan, porque creemos que la efectividad de las políticas se juega mucho en este ámbito, en poder procesar los problemas, en tener un buen archivo de problemas, poder procesarlos, poder hacer, digamos, los productos que tengan resultados e impacto y tengan esta transformación social que hablaba Nerio, pero además sabemos de las complejidades de las políticas en términos de todo tipo, ¿no? De la articulación, de la coordinación, etc. Una de las herramientas que nosotros tenemos y que es transversal a la subsecretaría es un sistema de información que estamos armando, que se llama Sistema de Información Mapa de la Acción Estatal, donde queremos mapear de forma descriptiva qué hace el Estado, tenerlo como línea de base, para después ver las brechas que tenemos con el plan de gobierno. Y en este trabajo, que por supuesto también implica desarrollo de capacidades en toda la administración pública respecto a la planificación, seguimiento y evaluación, y a los temas de capacidad de respuesta a la ciudadanía también, nos proponemos mostrar no solo que el Estado produce bienes y servicios, sino que el Estado hace distribución, hace prestaciones dinerarias, que el Estado también tiene una responsabilidad enorme con las regulaciones, que también es parte de la producción del Estado, que la inversión en capital fijo es un tipo de producción específica, que además, como nosotros estamos pensando el sistema de información de la mano del presupuesto, queremos que dialogue con el presupuesto, y las obras públicas tienen un espacio ahí bien especial. Y la verdad es que la otra cosa que hace el mapa de la acción estatal es fortalecer los registros administrativos para generar mejores datos,
más trazables para de alguna manera que el seguimiento de las políticas sea con información y con datos digamos, interesante y que sirva para la toma de decisiones. En este sentido, una de las cosas que armamos es una red de fortalecimiento de la gestión pública, donde participan todos los ministerios y las principales agencias como AFIP, ANSES, PAMI, Consejo de Políticas Sociales, etcétera, en donde queremos lograr una comunidad de prácticas para darle esta orientación y construir este modelo de gestión pública al que estamos aspirando. Un poco yendo a los temas de evaluación específicamente, ahí Nerio nombró que el presidente anunció una agencia. Independientemente de eso, nosotros estamos trabajando desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional con evaluación presupuestaria y con el CIEMPRO, articuladamente, en pensar en esta agenda. Yo creo que, digo, a veces por ahí más que una agencia y pensar en evaluaciones externas, nuestro ojo, por lo menos desde fortalecimiento institucional, está en fortalecer las capacidades de cada organismo para hacer sus evaluaciones. Creemos que uno de los objetivos de la evaluación es mejorar la efectividad de las políticas. Creo que otro objetivo muchas veces tiene que ver más con la rendición de cuentas, que nosotros también apoyamos, pero a veces, digamos, tenemos que elegir los instrumentos para cada objetivo. Y bueno, nos parece que hay como muchos modelos a nivel internacional de cómo se comen estos sistemas de evaluación. Hay sistemas como más racional burocráticos, hay sistemas que por ahí los podemos pensar más como estratégicos o por problemas estratégicos. Yo creo que en la Argentina se tiene que dar un modelo, digamos, creo que el parto de los modelos o de las formas de organizar o cómo nos queremos organizar con la evaluación, con la planificación en general, tienen que ser situacionales. Digamos, hoy estamos con lo que hoy tenemos, que yo creo que tenemos bastante, porque tenemos un CIEMPRO que hace evaluación de políticas sociales, tenemos algo de evaluación que se está haciendo en el Ministerio de Obras Públicas, tenemos todo lo que es calidad, evaluación de calidad en términos de educación. Digo, creo que hay en varios sectores de política pública capacidades que tenemos que poner a dialogar y tenemos que poner en una agenda común de trabajo y pensar cómo lo articulamos, cómo lo ordenamos, cómo lo potenciamos, por supuesto. También pienso que hay diferentes, digamos, tipos de evaluación, y creo que todas son válidas, y que también situacionalmente hay que optar por los tipos de evaluación que se necesiten en el momento, y por ahí no casarse con un tipo de evaluación en específico. Digo, por ahí en algún momento necesitamos hacer una evaluación más de procesos, otra de resultados, por ahí hacer una evaluación más libre de objetivos nos da información con la que nunca nos hubiéramos topado antes. Y yo comparto con algo que dijo Nerio, que es como para mí el gran interrogante con la evaluación, que es la usabilidad. Si los datos que se producen, si las evaluaciones no se usan, yo creo que caen en desuso, cae en desuso todo. Me parece que es importante por ahí a veces ser menos ambicioso y hacer lo que necesitamos. Digo, yo veo que nosotros necesitamos sacar un IFE que fue bien complejo contar con los datos para tomar la decisión del alcance de esa política pública, que se cruzaron bases de datos, principalmente la de AFIP con la de ANSES, y todavía nos faltaba un montón de información sobre las familias argentinas para realmente poder hacer una política pública que, digo, la política pública se hizo y creo que, funcionó muy bien y llevó ingresos a un montón de gente, pero digo, hay como una porción que claramente
digamos, el Estado no está produciendo todos los datos que está necesitando o no los está pudiendo poner en común. Nosotros le llamamos a eso algunas debilidades en la producción de información, en lo que hoy se conoce como interoperabilidad de datos, porque por ahí tenemos bases de datos que son difíciles de cruzar, porque fueron hechos con diferentes formatos, sistemas. Yo no soy una especialista en esto, por supuesto, pero me parece que nosotros tenemos que ir hacia, digamos, el famoso gobierno de datos que tanto se habla. Me parece que es un desafío bien importante que puede ir de la mano de repensar la evaluación y, por supuesto, la planificación, porque cuando diseñamos políticas necesitamos de todos estos datos, y hay veces que los datos están más organizados en algunos lugares del sector privado que en el propio Estado para tomar las decisiones. Entonces, sin embargo, hay un montón de sets de datos abiertos, y eso está muy bien porque, digamos, la academia puede acceder, etc. La idea es que eso siga adelante. Nosotros tenemos la mirada puesta sobre la robustez, sobre la trazabilidad de los datos, y lo que nos parece más fundamental es quién interpreta los datos. Porque también cuando vos pones sets de datos abiertos, bueno, sí, la academia los interpreta, pero también si desde el Estado no damos una interpretación de esos datos, yo creo que el Estado tiene que tener un rol performativo respecto a la sociedad también. Entonces, esa interpretación de datos es un lugar que me parece que el Estado tiene que ocupar. Eso no quiere decir que sea la única interpretación, pero el Estado tiene que dar su interpretación de esos datos. Y bueno, yendo a los temas no me voy a meter con el tema de redes, pero realmente el sistema de los bots es como todo un nuevo área de los algoritmos, etc. Y yo creo que en esto el Estado, digamos, yo creo que la respuesta del Estado, una respuesta situada, una respuesta con empatía, no pasa por los algoritmos. Digo, es verdad que te pueden ordenar cierta información, es verdad también que te la pueden desordenar, porque un error ahí también te desordena bastante un set de datos. Yo creo en un Estado presente, en un Estado, y nosotros apuntamos a 3 capacidades, y con esto termino, a las capacidades más administrativas y organizacionales, que son las burocráticas, que ponen en marcha el aparato del Estado, a las capacidades más político-estratégicas, que tienen que ver con despegarse un poco de la clásica tecnocracia y saber que las políticas públicas también a veces son más que fruto de decisiones técnicas, fruto de la interacción política, y que eso es la democracia, digo, y por más que por ahí pierda cierta capacidad técnica en ese camino, ganan legitimidad social. Y la tercera dimensión de capacidades que nos parece muy importante son las relacionales, que tienen que ver con la articulación y la coordinación interjurisdiccional, me refiero a los ministerios, etc. Creo que eso se vio muy claro en la pandemia, que sin cierta coordinación no íbamos a poder sacar adelante políticas clave, pero también esta capacidad relacional tiene una mirada federal, saber que la implementación de las políticas en el territorio se juega en esta articulación federal fuerte, y después una tercera dimensión de la capacidad relacional que tiene que ver con la participación social. Yo creo que el Estado tiene que poder escuchar a los actores, a organizaciones de trabajadores y trabajadoras, a organizaciones de la sociedad civil, a las cámaras empresarias, etc. Pero después tiene que tener cierta autonomía relativa para poder tomar decisiones por encima de los intereses particulares o de cada sector. Y eso no quiere decir que no haya incidencia, porque digo, hoy la incidencia es un hecho. El tema es que no exista captura, que es lo que nos parece más importante. Y bueno, y un poco esa es la direccionalidad que nosotros desde Fortalecimiento Institucional y desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público queremos darle a nuestro trabajo, un modelo de gestión pública democrático, inclusivo y federal. Muchas gracias, Beatriz. Es muy bueno saber que todas estas cuestiones del rol del Estado y el
la centralidad que tiene el Estado en el ordenamiento y el sentido de la transformación social está siendo llevado adelante desde las políticas públicas también. Si les parece, les quiero compartir 3 preguntas que ordenamos en función de las personas que nos están escuchando justamente por las redes. Hay un primer eje de preguntas y ustedes me abren micrófono y compartimos, ¿no? Como a quien le dispare la respuesta lo toma. El primer eje de preguntas tiene que ver con la relación entre la evaluación y la deliberación pública. Creo que es un eje que los 3 expositores tomaron, y la pregunta en concreto es: ¿qué estrategias existen o se pueden construir en materia de articulación entre el Estado y la sociedad para la evaluación de políticas públicas? Hay como un interés, y qué desafíos nos presenta esto digamos, para seguir pensando sobre esta problemática. Chan, difícil, ¿no? Algo puedo Nerio no lo va a esquivar. opinar humildemente. No, retomando lo que yo planteaba, ¿no? Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Beatriz, de que más que generar nuevas estructuras, bueno, siempre lo hemos planteado y lo hemos escrito, ¿no es cierto?, que no es la solución generar más burocracia, es fortalecer y articular lo mucho, como dijo Sergio, más de lo que se piensa, que el Estado tiene en el día de hoy. En distintas oficinas, en distintas áreas, ¿eh? Pero es muy difícil para el ciudadano hacer una lectura integrada de las políticas públicas si no tiene también una información integrada. Yo creo que esto es una condición. Ahora, para relacionar, ¿no?, la evaluación integrada, vuelvo a decir, o un sistema es demasiado fuerte, ¿no? Un espacio, un ámbito, una condición de integración de las evaluaciones de las políticas públicas, para relacionarlo con la comunidad, ¿no? Bueno, hay distintos espacios. Primero empecemos por los institucionales, que sería muy bueno que exista. Por ejemplo, la posibilidad de que el Congreso pueda acceder a estas evaluaciones, porque el Congreso toma decisiones. Es importantísimo esto. O, por ejemplo, todos los años se elabora un presupuesto, que en el momento de elaboración del presupuesto se pueda acceder. Y luego está el tema que creo que es el que origina la pregunta, que es la deliberación pública, ¿no? Para que esto sea posible, yo creo que, bueno, el Estado tiene que tener apertura de la información. Y las iniciativas de gobierno abierto son buenas para eso. La mayor transparencia, la mayor comunicación de las evaluaciones son fundamentales. Esto es, no solamente poner páginas web donde aparezcan las evaluaciones, lo cual no es poco decir porque no están todas las evaluaciones. Bueno, se va avanzando en esto y es muy bueno esto. Yo me refería recién a otra cosa que creo que es imprescindible. Cuando se evalúa cómo mejorar la educación o cómo mejorar el servicio de salud, detrás de cada evaluación tienen que surgir una serie de recomendaciones. Recomendaciones que, si nosotros las hemos elaborado, las evaluaciones, de manera compartida, por lo menos validada a través de distintos pasos, con los distintos involucrados, los distintos actores, obviamente cuando llega el momento de la aplicación de estas recomendaciones, hay mejores condiciones para la apropiación. Entonces, este diálogo continuo con los involucrados. Este es un mecanismo. Pero luego está la ciudadanía en general, podríamos decir, que no está involucrada en esta política, aunque le concierne, le interesa o discute, como veíamos hoy, se está discutiendo ahora el tema de la pandemia. Todos los días todo el mundo emite opiniones, ¿no?, sobre si
me quitan la libertad o sobre si hay un cuidado, un Estado, digamos, que se dedica al cuidado de la población, sino quien te cuida, ¿no es cierto? Bueno, este debate tiene que tener un procesamiento, podríamos decir, una intermediación. Y estas serían las organizaciones libres de producción de información. Libres no del Estado, libres de los poderes hegemónicos, que son los que están generando tendencia y opinión. Y en esto hay dos puntas que tienen que participar. El Estado promoviéndolas, generando capacidades también en la sociedad, ¿no es cierto? Facilitando por todos los medios técnicos, ¿por qué no financieros, no es cierto? Estoy hablando de algo que lleva años, ¿no? Es de mediano plazo, pero hay que empezar algún día, porque evaluar para la democracia es algo que es un imperativo que tenemos hoy. Y la otra cosa es que la militancia política y social realmente se embarque en esta producción o sistematización de sus conocimientos. Pero hoy en día, Agenda Compartida en el año 2017 hizo una reunión de centros productores de información. Yo creo que hay cantidades en el país, una iniciativa, ¿no?, de juntarlos, articularlos, convocarlos periódicamente por el Estado, sería importante. Pero vuelvo a decir, esto requiere también de una voluntad militante de ciudadanía. Digo, no me refiero a un partido político, que también lo es. Yo agrego algo muy breve a esto que mencionaba muy bien Nerio, comparto todo. Que también a la hora de plantear las herramientas metodológicas para hacer ese seguimiento, digamos, lo que la experiencia nos está diciendo, en general, digo, tomando algunos casos, es que lo dificultoso en la ciudadanía es lo contrario de lo que sucede en el Estado. El Estado es normas que se rutinizan, ¿sí? Por lo tanto, todos los que trabajamos en el Estado, ¿no?, sabemos que hay prácticas que se van rutinizando y que por eso funcionan, ¿no?, porque hay una rutina. La llevamos adelante, lo impone la misma dinámica de la lógica estatal. En la sociedad civil ocurre algo más o menos que es lo contrario, ¿no? Entonces, pensar que nosotros podemos implementar evaluaciones desde la sociedad civil de modo rutinario, de modo continuo, ¿no?, es medio complicado. No sé, ahí la verdad que ellos saben muchísimo más que yo. Pero es difícil decir, bueno, la gente se empieza a cansar. Entonces a la primera reunión van 60, a la segunda van 55 y después 10 reuniones después quedan 4, ¿no? Entonces me parece que hay que pensar los modos de intervención desde la sociedad civil de un modo distinto, ¿no? Porque las rutinas no funcionan igual que en el Estado. Entonces puede haber momentos claves donde participe mucha gente y eso es muy importante, pero tal vez eso no se repita un mes después, se repita un año después, ¿no? Me parece que tomar, porque además a una gran cantidad de personas les interesa que el problema se resuelva. Cuando el problema se resolvió, su interés por ese problema es razonable incluso que desaparezca. Contamos, sí, con esto que vos decías recién, Nerio, con aquellos que militan los temas. Y es una porción importante de la población, ¿no? Digamos, temas distintos, ¿no? Gente que le interesa el tema medio ambiente y le interesan de mucho tiempo, pero le interesa solamente el tema del medio ambiente. No le interesan otros temas. No está informada sobre otros temas, ¿no? Y así con miles de temáticas. Entonces, vuelvo sobre eso, sobre toda esa dimensión variable que hay en la sociedad civil, toda esa diversidad, que, bueno, para quienes tienen que armar evaluaciones les rompe un poco la cabeza, digamos, ¿no? Porque no es sencillo encontrar... Sí, una aclaración. En realidad la sociedad civil tiene este caos, tiene estas características, ¿no? Y es dinámica, y hay distintas cuotas de poder, es diversa, tiene intereses específicos. No sé si el que está interesado en trabajar en ecología tiene que también saber sobre geopolítica, o sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, que hoy, digamos, está en danza también. Pero bueno, hay todo un
grupo de gente que sobre este último tema ahora se está reuniendo y está recogiendo información porque quiere precisamente militar el tema, ¿no? Entonces, no me refiero a que se ordene, ni mucho menos a que se hagan evaluaciones, sino que se produzca conocimiento, que es una forma, digamos, más amplia de pensar la reflexión racional, aunque no se evalúe. No, evaluar proyectos es un tema ya de otro calibre, que también sí lo hacen muchas y cada vez más organizaciones de la sociedad civil. Pero me estoy refiriendo a centros productores de información, a centros procesadores de información, centros de debate de información que se anteponga a esto que decía, ¿no? Las reflexiones basadas elementalmente en el cerebro reptiliano. Eso. No, totalmente de acuerdo. Yo volví a la pregunta, en realidad, por eso me quedé pensando en la pregunta que se había presentado, pero comparto todo lo que dijiste, por eso decía, totalmente de acuerdo. Simplemente se me ocurrió que por ahí para ordenar esta cuestión de la participación social por sector de política, que yo acuerdo, el que le interesa los temas ambientales, por ahí no le interesan los temas de mujeres y diversidad, y así, me parece que es interesante por ahí el concepto de redes de política, y que cada organismo, digamos, tenga mapeado los actores con los que debería dialogar en esta producción de políticas públicas. Y esas redes de política a veces son súper amplias y súper heterogéneas, como las ambientales, que participan todo tipo de organizaciones, sueltos, y etcétera. Y después hay otras redes de política como más corporativas. Yo siempre pongo este ejemplo: el Consejo del Salario es una institución que se reúne en el Ministerio de Trabajo, empresarios, sindicatos y el Estado, en la figura que instauró la OIT de diálogo social, y en donde acuerdan el salario mínimo. Y de alguna manera tiene una representación, y no son un montón de actores, pero es una pequeña comunidad de política, por decirlo. Así que nada, me parece que sí, que hay posibilidades de que esta heterogeneidad de temas, que por supuesto tiene la sociedad civil, porque hay diversos intereses, puedan dialogar o pueden ir armándose estas redes, que a veces son más formales y a veces más informales, pero lo informal, como sabemos, tiene peso. Así que bueno, nada, eso quería aportar. Bien, muchas gracias los tres. Bueno, un compañero docente de la universidad, Diego Pereira, quería hacer un comentario / pregunta a los expositores, y le damos la palabra. Diego Pereira es docente investigador de la UNLA, actualmente dirige una carrera de posgrado en educación, y aparte fue el director de la maestría de la especialización en evaluación. Así que le damos la palabra a Diego. Te veo que pudiste volver al... Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, bueno, disculpen los inconvenientes técnicos, pero tuve que entrar desde el celular, y realmente quería felicitar a los organizadores y organizadoras y a los panelistas, porque fue una charla muy interesante. Quería recuperar brevemente 2 o 3 temitas que me parecieron que integran las tres exposiciones. En principio, esta relación entre Estado y sociedad civil, porque me parece que es uno de los grandes desafíos de la modernidad y de este siglo XXI tan convulsionado, porque el siglo XX estuvo caracterizado por estados que se fortalecieron, que tuvieron una gran centralidad política, frente a sociedades que no se terminaban de desarrollar en forma autónoma. Y desde el último cuarto del siglo XX comenzó un péndulo, como decía Sergio, acerca del debilitamiento del Estado y el fortalecimiento de las sociedades civiles,
sociedades civiles que venían teniendo historias de movilización, especialmente para el caso argentino, de resistencia al autoritarismo y a las proscripciones de los movimientos populares. Pero en el siglo XXI, especialmente desde la restitución en América Latina de gobiernos populares y para el caso argentino del kirchnerismo, se vivió el gran desafío de articular una sociedad que debería recuperar el poder del Estado y al mismo tiempo mantener la fortaleza de la sociedad civil. Y eso hace que las sociedades sean muy tensas, que las relaciones políticas sean muy tensas y muy desequilibradas para construir una relación fuerte entre los dos sectores. Y porque el Estado asume la representación de intereses, la universalidad, los proyectos hegemónicos, pero las sociedades civiles que tienen esta virtud de fortaleza, de democracia, son muy heterogéneas, y no tiene que ver con la heterogeneidad de intereses, sino porque la verdadera desigualdad se encuentra en la sociedad civil, especialmente en la desigual capacidad para influir en la toma de decisiones, y eso hace que las voces deben ser escuchadas, pero deben ser procesadas políticamente. Y esto, para eso es muy importante la herramienta del mapa de actores, como comentaba Beatriz, conocer las redes. Bueno, hacer un mapa de actores, porque es una herramienta que nos permite conocer la diversidad de recursos y demandas, y esto permite avisorar y anticipar conflictos y resistencias, y de alguna manera es necesario movilizar ese conocimiento y acciones para lograr consensos, acuerdos y negociaciones posibles de tener éxito para la política. Y acá, esa desigualdad y esta relación tensa entre Estado y sociedad civil, se traduce en una cada vez más creciente complejidad del debate público, y aquí aparece otra dimensión que puso en cuestión Sergio, que tiene que ver con la dimensión comunicativa. Me parece que la dimensión comunicativa es central, porque si se comunica mal, se debilita la voz política y se pierde capacidad para legitimar la gestión, y en última instancia se está socavando la representación electoral. Entonces es necesaria una dimensión comunicativa en todo el ciclo de la política, en la definición del problema, en el diseño, en la implementación y en las evaluaciones. Y esta comunicación debe ser dialógica, debe procesar los ruidos que obstaculizan el diálogo entre el Estado y la sociedad, porque en ambos lados hay emisores y receptores activos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Te agradezco porque hiciste una síntesis de lo que cada uno fue tomando, una muy buena síntesis. Vamos a ir cerrando porque hay varios docentes y participantes que tienen que dar clase a las 6, así que las preguntas que nos queden para responder las vamos a hacer llegar a los expositores y las vamos a comunicar en las redes. Yo simplemente me quedo con una reflexión y tomando la intervención de Diego como una síntesis de los ejes más importantes que planteó cada uno, que me parece que el desafío que tenemos como evaluadores, digamos, si nos podemos llevar esa etiqueta, ¿no? o profesionales interesados en la evaluación, es esta idea de pensar que hoy en día los métodos con los que trabajamos como evaluadores durante los últimos años quizás hoy no nos están sirviendo para dar respuesta a los desafíos que entendemos tiene que cumplir la evaluación. Entonces quizás el desafío es decir, bueno, podemos pensar en desestructurar esos métodos y repensar las maneras en las que construimos ese conocimiento. Me parece que ahí hay un eje que atravesó todas las presentaciones y que nos interpela quizás individualmente a cada uno de nosotros, en relación a que las formas que, y quizás me atrevo a decir estructuradas, ¿no? Porque el siglo XX nos formó en un paradigma de la estructuración, ¿no? Tenemos que estructurar los problemas, estructurar las preguntas. ¿Cómo vamos a hacer eso en los tiempos, en la velocidad y con la complejidad de actores que tienen que estar participando de esas construcciones? Me parece que ahí es donde
nos desafía a nosotros mismos a pensar en cómo hacerlo y en cómo viabilizarlo y cómo construir esos consensos que hagan válidos esos conocimientos, ¿no? Porque si no, tampoco van a ser útiles y tomados en cuenta para la toma de decisiones, que es un poco el desafío que enfrentamos. Así que cierro con esto. Nos extendimos 2 horas de discusión. Me parece que al menos a mí me resultó muy interesante. Nos siguieron por YouTube, por el canal de Agenda Compartida, y este debate, este diálogo quedó grabado en nuestras redes, así que lo podemos compartir como para seguir, como decía Gaby, conversando y pensando en la semana de la evaluación. Así que un poco las comprometemos y los comprometemos a todos a seguir en esta línea. No sé, Gaby, si querés decir unas palabras al cierre. No, solo agradecer la generosidad, y nos quedamos llenos de preguntas y de múltiples dimensiones que trascienden, y como siempre estos compañeros, compañeras, porque en el camino de la evaluación, de repensar la dimensión ético-política de la evaluación, y no solo la metodológica, en pensarla desde el Estado, desde las universidades, desde las organizaciones de la sociedad civil, compartimos ese camino. Por eso hablo de compañeros y compañeras, con los que nos quedamos pensando acerca de cosas que ustedes mismos preguntaron, ¿no? Desde la dimensión ético-política, cómo se conforma la bondad, el concepto de bondad, la valoración de lo bueno, lo malo de la política, la valoración de los problemas, de la justicia o de la injusticia de lo que viven los ciudadanos y ciudadanas. Eso está en disputa, y eso requiere también las reflexiones sobre la dimensión más teórica o de producción de conocimiento. Nerio nos decía cómo se produce el conocimiento, y quién produce el conocimiento, ¿no? También ahí Sergio lo planteaba. ¿Quiénes son los actores relevantes? Nos traía alguna pista en términos de la definición política del gobierno, que Beatriz claramente nos planteaba, y plantea cuál es la agenda que este gobierno tiene respecto de quiénes están sentados a la mesa y deben estar sentados a la mesa. No obstante, la evaluación de esto público, quién se sienta, quién produce el conocimiento evaluativo, de qué manera, como nos decía Lu, cómo desestructuramos maneras previas, cómo desestructuramos las costumbres de imitar otros modos, ¿no? O comprar modelos ya prearmados para esto. Esto es todo un desafío que, pese a todo lo logrado que nos traía Nerio al principio, unidades evaluativas, todo lo que está y es capacidad hoy que Beatriz rescata, fortalece, fomenta, no obstante, está interpelado por un contexto diferente, interpelado por los debates y porque la disputa en el campo no es una disputa solamente técnica, no es una disputa solamente tecnológica, sino que es una disputa sobre la apropiación, la comunicación, una disputa política. En ese sentido, ¿quiénes son los sujetos sentados en este debate? ¿De qué manera se sientan, debaten? ¿De qué manera construyen y producen conocimiento? ¿Se apropian de los conocimientos producidos? Es parte de todo lo que nos quedamos pensando, discutiendo, y que queremos seguir profundizando con ustedes. Así que bueno, en vistas de la nueva invitación que hizo Luciana, seguimos y les esperamos en los próximos encuentros. Así que Lu, no sé si querés cerrar. Muchísimas gracias. Cerramos así, invitándolos. Beatriz, Nerio, Sergio, y muchas gracias a ustedes. Seguimos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, muchas gracias. Chao, chao.